Ahora, con su saludo y sus palabras, además de su intervención, al concejal de la ciudad de Bogotá, Manuel Sarmiento, nos hablará sobre región metropolitana, privatización del agua y otros temas. Los dejo en su grata compañía. Muy buenos días a todas las personas asistentes. Un saludo muy especial a los trabajadores y trabajadoras afiliados y afiliadas a Sintraem, desde este histórico sindicato que se ha caracterizado en Colombia, no solo aquí en Bogotá, sino en Colombia, por resistir a las políticas neoliberales de privatización en las que se enmarca la Petarca Noas. Señor gerente, ahora me voy a referir un poco a ese proyecto y cómo nos sale mucho más costoso a través del modelo de concesión que ustedes estructuraron, en lugar de hacer de obra pública y una operación directa por parte de la empresa Acueducto de Bogotá. Pues bueno que hayamos coincidido, porque precisamente parte de mi intervención se va a centrar en ese asunto. Otra política de privatización que se va a montar en este negociado de la concesión de Petarca Noas. A Sintraemdes, por supuesto, mi reconocimiento, mis felicitaciones y mis agradecimientos. Y muy rápidamente entonces voy a hacer mi intervención, o me voy a centrar en cómo con la región metropolitana que se creó hace poco y que cubre a Bogotá, la gobernación de Cundinamarca y varios municipios que seguramente en los próximos años se van a adherir a esta región metropolitana, pues ese es un paso más en la dirección de consolidar un modelo de ciudad que el Banco Mundial en 1990 denominó como el de ciudades competitivas, y que ha sido la forma como ha adquirido la política neoliberal en lo que tiene que ver con las políticas urbanas en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Y arranco con esto. Cuando arrancó toda la oleada de políticas neoliberales en el mundo y en Colombia en la década de los 90, eso tomó varias formas. A nivel nacional tomó varias formas. Arrancó con la apertura económica de César Gaviria, después eso evolucionó a los tratados de libre comercio de distintos gobiernos, pero a nivel territorial y a nivel urbano, esa política neoliberal impuesta por las grandes potencias del mundo, comenzando por Estados Unidos, adquirió unas formas. Y en esto fue muy protagonista una institución internacional controlada por los Estados Unidos de Norteamérica, denominada el Banco Mundial. En 1994 el Banco Mundial publicó un estudio que se titula Ciudades Competitivas, estudio que ha venido evolucionando y que le han venido anexando cosas, y lo último que le anexan son estos temas de las regiones metropolitanas o de las áreas metropolitanas. Y básicamente, ¿qué dice ese estudio del Banco Mundial? ¿Qué es lo que se ha venido aplicando en Bogotá y en las ciudades del país en los últimos años? Señala que las ciudades competitivas son aquellas que logran atraer inversión extranjera, y que para que una ciudad pueda resolver sus problemas y que para que una ciudad pueda satisfacer las necesidades de sus ciudadanos, debe tener como prioridad en su política pública la atracción de la inversión extranjera. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el mundo las ciudades compiten, y en Latinoamérica las ciudades compiten a ver quién trae más inversión extranjera y cómo se hace más competitiva la ciudad. Por eso es ciudades competitivas, la que puede atraer más inversión extranjera. Pues con políticas que hagan que esa inversión extranjera vean que en esa ciudad su inversión va a ser más rentable, que le van a sacar más rentabilidad a esas inversiones. ¿Qué políticas se deben implementar entonces para atraer inversión extranjera? Varias de ellas, pero menciono tres. Una primera, la política de las privatizaciones. O sea, si usted es una ciudad que comienza a privatizar sus servicios públicos, su transporte, su acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, pues por supuesto que va a ser una ciudad muy atractiva para la inversión extranjera. Pero además de las privatizaciones, también la mano de obra barata, porque parte de la rentabilidad y de la competitividad depende de que la mano de obra de esa ciudad sea una mano de obra barata que le permita extraer cuantiosas ganancias. Y también atrae inversión extranjera si logra adecuar un ordenamiento territorial que le permita a esa inversión extranjera quedarse con una gran porción de las rentas del suelo. Básicamente, el Banco Mundial señala como esas tres principales políticas que se deben adelantar. Y claro, el Banco Mundial, controlado por Estados Unidos, gobiernos muy arrodillados a esas imposiciones, que no les importa la soberanía nacional
y han aplicado estas políticas. Y la inversión extranjera, uno dice eso y de por sí la gente en general cree, uy, sí, si viene inversión extranjera, muy bueno. Y yo no tengo nada en contra de que venga inversión extranjera, siempre y cuando contribuya al desarrollo de la ciudad, siempre y cuando contribuya a la satisfacción de los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas. Pues bien, llevamos 30 años aplicando la política neoliberal de la denominada ciudades competitivas. Privatizaciones de todo en Bogotá. Se privatizó el transporte público, absolutamente todo bajo el modelo de Transmilenio y del SITP. 4 grandes conglomerados, socios del capital extranjero y del capital financiero, controlan el transporte público en Bogotá, obteniendo ganancias exorbitantes. La energía eléctrica, absolutamente privatizada y cada vez más privatizada, incluso con el acuerdo nuevo que hizo la alcaldesa Claudia López con la multinacional Enel, en donde disminuyó la participación del Grupo Energía de Bogotá en las acciones de Ecodensa y de Emgesa. El aseo y toda la operación de disposición final, que es el relleno sanitario en Bogotá, doña Juana, absolutamente privatizado. 5 grandes consorcios que controlan el servicio de aseo en Bogotá y un relleno sanitario que funciona supremamente mal, también bajo el modelo de concesión, contratos que están próximos a vencer en el año 2026. Han intentado de 1000 maneras privatizar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, pero se han encontrado con un sindicato fuerte y con sectores políticos que hemos luchado y evitado afortunadamente la privatización de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y han buscado también privatizar el sistema de acueducto y alcantarillado de la ciudad, pero se han encontrado con Sintraemdes, una organización que también les ha puesto el coto ahí y que no han podido hacer la privatización. Ahí está el caso de la concesión de Tibitoc. En la concesión de la planta de Tibitoc, que es una planta, ustedes bien lo saben, de tratamiento de agua potable, que los resultados fueron terribles. Se lo entregaron a un consorcio de Sarmiento Angulo, de Fanalca, que es uno de los que son operadores privados de Transmilenio, y de una multinacional, capital extranjero. Y los resultados fueron que terminamos pagando agua que no trató esa planta y que Bogotá nunca consumió. Se revirtió esa concesión gracias a la lucha de Sintraemdes. La concesión de la Petar Salitre, que era de tratamiento de aguas residuales en los 90s. ¿Cómo sería de dañino ese contrato que un neoliberal como Mocus tuvo que terminarlo de manera unilateral? Porque se demostró en informes de la Contraloría que era una planta muy costosa y que técnicamente no estaba funcionando bien. Ya que nos hablan maravillas de las concesiones, recuerde, señor gerente, el caso de la Petar Salitre. Bueno, y el caso de los gestores privados, cuando hicieron toda esta andanada de privatización que también se revirtió gracias a la lucha del sindicato. Y han avanzado en todo esto y otras políticas. ¿Y cuáles son los resultados después de 30 años de la política neoliberal en Bogotá? La situación de pobreza disparada. Yo les quiero dar un dato, compañeros y compañeras. En Bogotá hay 800.000 personas, dimensionen esa cifra, casi 1 millón de personas en situación de pobreza extrema. ¿Saben qué significa eso? Que en Bogotá hay 800.000 personas con un ingreso diario inferior a 6.000 pesos. O sea, en Bogotá se levantan todos los días 800.000 personas y ese día solo se pueden gastar 6.000 pesos. Pagan 2 pasajes de Transmilenio y se quedan sin comer. Por eso es el nivel de evasión que tenemos. Aquí hay 800.000 personas que tienen que decidir entre comer o evadir el pasaje. Y yo prefiero que coman y que evadan el pasaje. Esos son los resultados de 30 años de neoliberalismo. Un desempleo disparado, 450.000 personas en el desempleo. En materia de servicios públicos, tarifas extremadamente caras. En transporte público, el dato oficial en transporte público es que los estratos 1 y 2 en Bogotá tienen que destinar casi el 30% de su ingreso para pagar el transporte público, una tercera parte del ingreso en transporte público. ¿Saben cuál es el promedio de esa cifra en Latinoamérica? El 6%. Y bueno, y si hablamos de las tarifas de agua, energía eléctrica, etcétera. En agua, ¿saben cómo está el consumo de agua en Bogotá? Bueno, la última cifra, porque esto no lo actualizan constantemente, la última cifra es de 2019. La OMS señala que una persona al día debe consumir 100 litros de agua.
no solo para tomar agua, para bañarse, el sanitario, etcétera, etcétera. Es la recomendación en términos de salud pública, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pues en Bogotá, 100 litros por día. En Bogotá el estrato 3 en promedio consume solo 83, el estrato 2 72 y el estrato 1 68. O sea que los estratos 3, 2 y 1 de la ciudad no pueden consumir el nivel de agua que recomienda la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con criterios de salud pública. Datos de 2019, no encontré datos más actualizados. Y que no consumen agua, ¿por qué? Porque se cree que vamos a ahorrar y no, porque las tarifas son carísimas por las políticas que se han impuesto desde las comisiones de regulación. Entonces, estos son los resultados de 30 años de neoliberalismo en Bogotá. Y ahora entonces nos muestran la región metropolitana como la gran maravilla para comenzar a resolver los problemas de Bogotá y la región. La región metropolitana, para los compañeros y compañeras que vienen de otras ciudades, es una nueva figura que se creó en la Constitución. Entonces, a diferencia del área metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá, que seguramente ustedes la conocen bien, donde se asocian distintos municipios, aquí se asocia Bogotá, la gobernación de Cundinamarca, que es lo nuevo, y los municipios del departamento que quieran asociarse. Y esto de la región metropolitana es otra política para fortalecer este modelo de ciudad, para profundizar las políticas del Banco Mundial, especialmente la privatización. ¿Por qué? Primero porque va a permitir que desde la región metropolitana se cuadren negocios mucho más grandes. O sea, al capital extranjero le interesa tener negocios que no abarquen solo Bogotá, 8 millones de personas, sino que abarquen toda la región. Privatizar un acueducto de 8 millones de personas o privatizar un acueducto que suministra el agua a 12 o a 13 millones de personas. La diferencia es enorme en términos de la magnitud del negocio. Pero sobre todo porque facilitan la toma de decisiones dirigidas a la privatización. Hoy, ¿cómo funciona en cualquier ciudad y cómo funciona en Bogotá? Básicamente tenemos un sistema de equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, en donde el alcalde o la alcaldesa propone y el consejo aprueba o desaprueba. Entonces es un trámite democrático, en donde un poder, que es la alcaldía, tiene que, con otro poder, tomar esa decisión de manera conjunta. Y lo bueno de esto es que en el Consejo de Bogotá o en los consejos no están solo representadas las fuerzas más poderosas que ganan las elecciones y la alcaldía, están también o estamos las fuerzas minoritarias. Entonces ahí se logra tener un procedimiento en donde uno puede luchar y puede evitar que se tomen decisiones y los trabajadores se pueden organizar en medio del procedimiento y el trámite de la norma y hay movilizaciones y se hace de todo pues para evitar ese tema. O sea, ese es un procedimiento que aunque no es una garantía, pero por lo menos mejora las garantías para evitar que se tomen decisiones relacionadas con estas privatizaciones y que da mayores oportunidades. Pues bien, en la nueva región metropolitana eso desaparece por completo, porque la máxima autoridad de la región metropolitana es una cosa que se llama el Consejo Regional. Y el Consejo Regional está compuesto o integrado por el gobernador o gobernadora de Cundinamarca, el alcalde o la alcaldesa de Bogotá y los alcaldes o alcaldesas de los demás municipios. Pero ahí vienen que quienes toman la decisión, quienes tienen poder de veto, son el gobernador de Cundinamarca y el alcalde mayor de Bogotá. Esos son los que tienen los superpoderes. Y esos toman las decisiones que quieran. No hay ningún consejo, no hay ningún cuerpo colegiado al lado de ese consejo de gobierno que le haga un contrapeso, ya sea de control político o ya sea de toma de decisiones. Y este consejo de gobierno controlado por la gobernación y la alcaldía de Bogotá tiene facultades amplias para tomar decisiones en materias tan importantes como el modelo de ordenamiento territorial. O sea, el Consejo de Gobierno puede definir dónde se debe urbanizar, dónde no se debe urbanizar, cómo deben ser las ocupaciones y los tipos de usos del suelo. Y esa decisión se la imponen a Bogotá y a los municipios aledaños. El Consejo de Gobierno tiene la facultad para crear entidades y la norma señala que podrán crear entidades o agencias públicas o mixtas. O sea, en la práctica, el Consejo de Gobierno de la región metropolitana
puede crear un acueducto regional mixto, lo puede hacer y no depende de nadie más para tomar esa decisión. No tiene que ser una discusión democrática en una asamblea o en un consejo, nada. Gobernador, alcaldesa, se reúnen, se toman un tinto a puerta cerrada y dicen vamos a crear el acueducto, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, región metropolitana, y va a ser mixta. 49% de participación estatal y 51% de participación de una multinacional, sin que haya ningún tipo de discusión. Eso es un riesgo y un peligro, y legalmente lo puede hacer de acuerdo. El Consejo Regional puede firmar contratos de concesiones y de alianzas público-privadas de manera unilateral, sin que nadie lo controle. O sea, le da amplias facultades para tomar todos estos tipos de decisiones. Por supuesto, esta es una nueva política para privatizar, porque además se crea la región metropolitana y no se crean mecanismos para que esa región metropolitana tenga ingresos y pueda financiar su gasto público. Entonces nos van a echar el mismo cuento como con la Petar Canoas, que no hay plata, entonces necesitamos un socio privado con más experiencia y no sé qué, lo que siempre dicen, para poder realizar ese proyecto, porque la región metropolitana va a tener muy pocos recursos, en parte porque no va a haber transferencias del gobierno nacional suficiente, que es parte de la política neoliberal que se ha aplicado en Colombia. Descentralización sin financiación, recorte del sistema general de participaciones. Entonces las entidades territoriales se quedan sin plata y como no tenemos plata, entonces toca acudir a los aliados del sector privado. Y en esto se avanza en ese proceso y en esto se enmarca el tema de la Petar Canoas que voy a detallar, que ahora comentó el gerente. Entonces, la Petar Canoas, como bien lo señaló el gerente, el año pasado en el consejo, ahí hay que ser preciso, ¿no? La mayoría del consejo, no todos los concejales, la mayoría del consejo le aprobó a la empresa de Acueducto de Bogotá un cupo de endeudamiento adicional por 2.8 billones de pesos. Cupo de endeudamiento que se va a agregar a otro cupo que ya tenía aprobada la empresa. Y ese cupo de endeudamiento es para que la empresa de acueducto en Bogotá se endeude y con eso apalanque el proyecto de la Petar Canoas. La Petar Canoas, además de las cosas técnicas que se necesita para la descontaminación del río Bogotá, frente a la cual hay muchos cuestionamientos sobre esa sentencia, pero no me voy a meter pues en la historia de la sentencia del río Bogotá, pero ustedes bien saben, acá seguramente en otros foros lo vieron, como por ejemplo Rafael Colmenares, se acordarán del referendo del agua, hizo estudios muy minuciosos cuestionando la solución planteada por el Consejo de Estado y cómo terminaba esa solución beneficiando a Enel para la producción de energía eléctrica con el Muña. Pero no me voy a meter en esos detalles. Digamos, ya hay una sentencia, hay que hacer la Petar Canoas. Entonces, la empresa de acueducto de esta administración decidió continuar con el proyecto que había ya estructurado Peñalosa, que es la Petar Canoas mediante una concesión, contrato de concesión. O sea que una empresa privada, capital extranjero por supuesto, va a hacer los diseños, la construcción de la Petar y la va a operar aproximadamente por 10 años, que es una de las principales formas de la privatización. Entonces yo le dije en esa discusión del cupo de endeudamiento, estaba otra gerente, entonces yo le dije, señora gerente, muéstreme los estudios que ustedes hicieron que concluyen que es mejor hacer esa obra por una concesión, esa Petar por una concesión, en lugar de hacerlo por una obra pública, o sea, contratar también a un privado que construya la Petar, pero que una vez construida se la entregue a la empresa de acueducto para que la empresa de acueducto la opere directamente. Bueno, y me llegó todos los estudios. Entonces los estudios básicamente, ¿qué dicen? Comparan las dos modalidades y dicen, el principal argumento para hacerla por concesión es porque el sistema de concesión tiene un menor riesgo interfaz que el de obra pública. Ustedes se preguntarán, que fue lo mismo que yo me pregunté, ¿y qué carajos es un riesgo de interfaz? Bueno, un riesgo de interfaz es el riesgo de que la obra no quede bien hecha, como quien va a hacer en el sistema de obra pública, una empresa hace la obra y después se la entrega a la empresa de acueducto. Entonces el riesgo es que la obra quede mal hecha y después, como es otra empresa que es la de acueducto la que la va a operar, no la pueda operar. Ese es el llamado riesgo de interfaz. Entonces, como dicen que en el sistema de concesión la misma empresa construye y la misma empresa opera, entonces que ahí se disminuye bastante ese riesgo.
Entonces, yo en ese debate, me acuerdo, le dije a la gerente en ese momento de la acueducto, le dije, bueno, ese es su principal argumento. Miremos entonces experiencias que haya tenido Bogotá en concesiones de plantas de tratamiento. Y la primera es, ya lo mencioné, la Petar Salitre, en concesión con una multinacional en los años 90, y fue tan mala esa concesión que en el año 2003 el gobierno distrital le terminó unilateralmente el contrato de concesión a los contratistas. Miren lo que dice un informe de la Contraloría de ese año, lo leo. Los resultados de estudios financieros contratados con diversas firmas arrojaron, entre otras, las siguientes conclusiones. El contrato actual es oneroso en comparación con plantas similares y no produce una mejora en la calidad del agua en el río y por ende un beneficio social para los habitantes de la cuenca. La Contraloría Distrital, no lo dice un político de izquierda, no, la Contraloría Distrital. Y fue tan grave que el acueducto le tocó tomar la decisión de terminar unilateralmente el contrato y asumir directamente la operación de esa planta. Bueno, ¿de dónde carajos quedó el riesgo de interfaz entonces en esa experiencia de la concesión de la Petar Salitre? Otra experiencia de concesiones de plantas de tratamiento, esta no de aguas residuales, sino de potabilización de agua, la planta de Tibitoco. Ya les conté, se le entregó a un consorcio de Sarmiento Angulo, otro de los dueños de Transmilenio y una multinacional. En el contrato quedó establecido que el acueducto le pagaba a ese consorcio por tratar un caudal mínimo de 10 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso? Que si la planta producía 8 metros cúbicos por segundo, igual le pagábamos 10. Si producía 7, le pagábamos 10. Ahora, si producía 15, le pagábamos los 15. Mínimo le teníamos que pagar 10. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que durante todos los años de operación de esa concesión, les pagamos por 300 millones de metros de agua cúbicos que no consumió Bogotá. Les pagamos alrededor de 40.000 millones de pesos por agua que nunca salió de esa planta. Y ese contrato se revirtió también por estos hechos tan graves, además que era supremamente costoso. Y entonces yo, mirando los estudios que me entregó la gerente sobre la Petar Canoas, le dije, bueno, encontré en los estudios que también comparan los costos de hacerlo por concesión versus los costos de hacerlo por obra pública. Y ahí miren cuál fue el resultado de los estudios que hizo el acueducto, que es más barato hacerlo por obra pública. Es más barato no hacerlo por privatización, por varias razones, pero una que destaca el estudio son por los costos financieros. Porque finalmente, ¿qué es lo que hace el privado que van a contratar para montar la concesión? Se gana el contrato y se va a un banco a pedir prestada la plata porque tiene que invertir como 5 billones de pesos. Y ese privado se va a los bancos, saca un préstamo y ese banco le cobra unos intereses. Y esos intereses que el banco le cobra al privado son mayores a los intereses que el banco le cobraría a la empresa de acueducto de Bogotá. O sea que el costo financiero mediante una concesión es superior que el costo financiero que si se hace por obra pública. Y se los leo lo que dice el estudio. Dice, cualquier recurso de deuda pública que requiera la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para la ejecución de la obra incorporará costos de financiación menores a qué, al de la concesión, ya que la empresa de acueducto puede endeudarse a tasas de interés competitivas, otra vez la palabreja competitiva. Entonces yo le dije a la gerente, listo, supongamos que lo del riesgo de interfaz es cierto, pero pues aquí hay otra variable importante que es el costo de la obra. Y entonces la gerente me dijo, no, pero es que hicimos una ponderación y con la ponderación entonces sale que es mejor la concesión por el riesgo de interfaz. Y claro, hicieron una ponderación y al peso del riesgo de interfaz en esa comparación le pusieron mucho peso y al riesgo o a los mayores costos de financiación le pusieron un peso muy inferior cuando terminaron de hacer la evaluación. O sea, terminaron acomodando todo para decir que era mejor hacerlo por concesión desde los estudios técnicos, porque entonces dicen, no, es que es una posición ideológica y no sé qué, no, desde los estudios técnicos. Es más barato hacerlo, pero además la operación sale más barata. ¿Por qué? Porque la tasa de rentabilidad, la tasa de ganancia que exige la multinacional es mucho más alta que la tasa de ganancia que puede tener el acueducto. Es que el acueducto como empresa pública puede tener una tasa de ganancia mínima.
porque le interesa es prestar el servicio. A la multinacional lo que le interesa es ganar plata y tiene tasas de ganancias más altas. Y eso hace una diferencia. Miren, yo llevo en llevamos, compañeros y compañeras, este debate ¿cuántos años? Yo me he concentrado mucho en el tema del transporte público. Y entonces ustedes saben que después de muchos años de lucha se creó una empresa, no sé si sabían, pero por fin se creó una empresa pública en Bogotá para prestar el servicio de transporte público que le llaman La Rolita. Yo he hecho 75 debates de control político en el Consejo, pero el debate que más me he gozado fue el último que hice sobre La Rolita. ¿Por qué? Porque entonces yo le dije a todos los concejales, a todos los que han defendido esta política de privatización, les digo, bueno, ustedes llevan 30 años defendiendo esta cosa y diciendo que el privado es muy eficiente y que el Estado es absurdo y corrupto, ineficiente, etc. Vamos entonces en este debate, les dije, a comparar los resultados de La Rolita versus de los operadores privados, a ver quién es más eficiente, porque ya tenemos las cifras en materia de calidad y de costos. Y ahí miren que las cifras dan que La Rolita, la empresa pública, es más eficiente que los operadores privados. Tiene mejores indicadores de calidad, pero además funciona a costos inferiores que el de los operadores privados. Mejor resultados bajo menores costos. La mayor eficiencia está en la empresa del Estado. Por eso me lo gocé tanto, porque les pudimos demostrar, de hecho, todas las discusiones y las luchas que hemos dado durante todos estos años de neoliberalismo. Entonces, ese es el caso de la Petar Canoas. Lo que dice el acueducto es, no, es que entonces nos tocaría endeudarnos de más y eso nos queda imposible con nuestra capacidad de endeudamiento, pues se puede hacer otro tipo de modelo en donde la nación también entre a endeudarse para que el acueducto no pueda endeudarse toda. Se pueden establecer contratos de obra pública que garanticen que se disminuya ese riesgo interfaz. Yo le preguntaba a la gerente del acueducto, o sea, ¿son tan incompetentes que no pueden hacer un buen contrato de obra? No, pues renuncien, le decía yo al anterior gerente del acueducto. Si usted no puede hacer un buen contrato de obra que garantice que la obra quede bien hecha, porque hay modalidades de contrato de obra, no siempre es a precios unitarios que es el que hace que se multiplique el valor de la obra. Hay a precios globales, hay con anticipos pequeños, bueno, hay distintas modalidades, pero no nos echen cuento que la única forma de hacerlo es por la concesión para montarle un gran negocio al capital extranjero. Esto de la región metropolitana apunta a más de lo mismo, a más neoliberalismo. Por eso es importante las próximas elecciones, porque gobernación y alcaldía van a terminar definiendo muchas cosas para Bogotá y la región, incluido lo que va a pasar con el sistema de acueducto y alcantarillado en Bogotá y en los municipios aledaños, incluido qué va a pasar con el plan maestro de abastecimiento, que incluso también está muy quedado. Entonces, compañeros y compañeras, el mensaje que les dejo son dos. Los mensajes que les doy son dos. Uno, tenemos la razón. Y dos, como tenemos la razón, a seguir luchando contra la privatización del agua y de los servicios públicos. Muchas gracias. Concejal, muchísimas gracias por su intervención. El concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, ha dado entonces su saludo también con nosotros. Es momento de invitar